Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial del debate nacional Construyamos País. Seguimos ahora con otra temática. Así es, el siguiente bloque está enfocado en alta tecnología. Es una pregunta diferenciada para cada uno de los candidatos y candidatas que nos acompañan esta noche y disponen de 1 minuto para responderla. Contextualizamos, Costa Rica atraviesa la peor crisis educativa en 4 décadas, según el 10º informe del Estado de la Educación. Además, el país enfrenta retos tecnológicos y de ciberseguridad para mantener los altos estándares de competitividad. Les recordamos a los candidatos y candidatas que tienen 1 minuto para responder a sus preguntas. Así es, y con el orden establecido, iniciamos con el candidato don Ariel Robles. Su pregunta es la siguiente. ¿Realizaría alguna reforma en el INAH para tener técnicos especializados de una forma más ágil según los requerimientos del sector privado? Definitivamente sí, hemos planteado que es necesario reformar, que el INAH responda más a los intereses del sector empresarial, puesto que justamente el trabajo de técnicos profesionales debe responder al mercado laboral en este momento. Hemos planteado que hoy es un ilógico que, por ejemplo, el INAH no fortalezca habilidades en Cisco. Cuando hay un alto sector empresarial, hay diferentes sectores de la industria que necesitan este tipo de capacidades que pueden ser altamente remuneradas en el mercado y que sería una gran oportunidad de mejora. Pero además, creemos que de forma inmediata hay que establecer un vínculo Ministerio de Trabajo, Ministerio de Tecnología y Mercado para definir cuáles son los retos que la inteligencia artificial trae para nuestro país y las afectaciones que podría tener el mundo laboral. Ambos son 2 compromisos que vamos a impulsar desde el gobierno, entendiendo con profundidad que el mundo cambió y que el sistema educativo costarricense en toda su expresión, desde primaria, secundaria y también técnicos e INAH, tienen que actualizarse en este cambio de sistema. Muchas gracias, don Ariel. La siguiente pregunta es para el candidato del Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramos. Don Álvaro, esta es su pregunta. En una posible regulación en materia de inteligencia artificial para garantizar el uso ético, particularmente en materia educativa y de salud, ¿qué aspectos regularía mediante una ley? Tiene 1 minuto para responder. Sí, muchas gracias. En primer lugar, cuando hablamos de regulación, generalmente pensamos más en el acceso de menores de edad a redes sociales o instancias así. En el caso de inteligencia artificial, el reto es más complejo. La mayoría de expertos tienden a hablar de la dificultad en alinear los objetivos que se le pidan a la inteligencia artificial con los resultados que efectivamente tenga la inteligencia artificial. Pero otros expertos nos han indicado que la parte regulatoria que en realidad debemos tener es construir un esquema de gobernanza social para el cual debemos llamar a todos los sectores y construirla, porque es algo muy novedoso que nos permita determinar cuáles son los objetivos que le pediremos a la inteligencia artificial. Desde el sentido social, obviamente no estoy hablando de una consulta individual a ChatGPT, sino cómo vamos a definir el rol de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Eso no es una mera ley, es una decisión de política pública. Muchas gracias y seguidamente la pregunta es para doña Claudia Dobles. ¿Cuál es su propuesta para poder mejorar la conectividad de Internet en los centros educativos? Doña Claudia. Muchísimas gracias. En efecto, la tecnología es la que va a generar mayores disrupciones, no solamente en las transformaciones educativas, sino también en los mercados laborales. Pero no podemos garantizarle las mismas oportunidades y la misma educación con estas herramientas digitales a todos los costarricenses el día de hoy. Por eso nosotros estamos comprometidos a cerrar a nivel de tecnología 2 grandes brechas. La brecha urbano-rural, sobre todo enfocándonos en llevar ahí a todas esas comunidades conectividad, con estaciones base, con fibra óptica, con trabajo conjunto con los gobiernos locales para poder instalar la infraestructura. A partir de que tenemos conectividad en todo el territorio es que podemos continuar con el cambio de malla curricular, que en nuestro caso lo estamos enfocando en los colegios técnicos profesionales. Ahí hay referencias muy interesantes donde ya existe analítica de datos con algunos técnicos profesionales de la mano de Intel. Lo queremos llevar a todas las regiones del país y cerrar esa brecha.
Muchas gracias, doña Claudia. La siguiente pregunta es para Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuál sería la estrategia país para tener personal capacitado que cumpla con los requisitos de las empresas tecnológicas? Sí, yo creo que tenemos que enfocarnos en el tema del INA. El INA es una institución que cuenta con aproximadamente más de 300 millones de dólares en reservas y que puede dar, mediante servicios de tercerización, a partir de una reforma que se aprobó en el gobierno anterior, un programa nacional de certificaciones, que es lo que nosotros estamos planteando, de tal forma que en un lapso relativamente breve usted pueda darle calidades de empleabilidad a muchos jóvenes para que puedan conseguir empleos de calidad. Usted con una certificación que dura 8 o 9 meses en Cisco, SAP, Google, usted puede obtener un trabajo que paga $1,000, $1,500 sin incluso necesidad de haber terminado la secundaria. Y esta es una manera en donde nosotros entonces podemos calificar a un montón de jóvenes que actualmente están excluidos de la fuerza laboral, utilizando esos recursos y incorporándolos a estas nuevas industrias tecnológicas que están proliferando en nuestro país. Muchas gracias y seguidamente la pregunta para doña Natalia Díaz. En materia de ciberseguridad, ¿cuál sería la estrategia para evitar situaciones tan lamentables como hackeos, estafas en las instituciones públicas que comprometen nuestra seguridad, finanzas e información personal? Al inicio de esta administración se había hecho un esfuerzo importante a raíz de los ataques que tuvieron instituciones como la Caja, Ministerio de Hacienda, y se ha reforzado tanto el equipo técnico de lo que es la intervención de estos ataques, que es el CECIRT, como el Centro de Operaciones de los Ataques, que es el SOC. Se ha hecho un trabajo importante desde el MISIT. Por muchos años eso estuvo abandonado, creo que es importante reconocer eso. Sin embargo, hay muchos retos de aquí en adelante y le voy a hablar de uno muy concreto que tiene que ver con la niñez y con trabajadores también en todo el país, y es enseñarles competencias digitales. No es solamente tener un Word, PowerPoint o esas cosas que ya pasaron, sino es ver cómo detectar un ataque, cómo detectar, por ejemplo, noticias falsas, cómo detectar que hay acoso cibernético. Ese tipo de cosas para los niños es sumamente importante. En las escuelas tenemos que darles la capacitación requerida. En los trabajos, en el sector privado, ya se está dando. Eso es parte de una estrategia importante que debemos implementar a nivel país. Muchas gracias, doña Natalia, por su pregunta y a todos los candidatos también. Vamos a pasar a otro tema, le agradecemos. Nosotros vamos a retirarnos en este momento del set porque vamos a proceder a darle la palabra a nuestros colegas del CEFIA, quienes tienen ahora una temática distinta para abordar con ustedes. Así es, quedan ahora con Teresita Cedeño y con Jessica Cibaja del CEFIA. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Continuamos con la dinámica que tenemos prevista para este debate. En esta sección vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a conversar sobre infraestructura y transporte, sobre puertos y aeropuertos, sobre vivienda y agua, y el espacio en el que van a responder corresponde al orden que ya se rifó previamente. Vamos entonces a hacer un poco de contexto y a contarles cómo será la dinámica del tema de transporte e infraestructura vial. Muy buenas noches nuevamente. Bajo este contexto vamos a poner la siguiente situación. La ineficiencia de la infraestructura de transporte le está costando muy caro al país. Solo en el 2024 las empresas perdieron ingresos equivalentes a 1,58% del Producto Interno Bruto, equivalente a alrededor de 754.722 millones de colones. Esto debido a atrasos, mala ejecución y deterioro en las vías según el Estado de la Nación del año 2025. Cada candidato y candidata tendrá 1 minuto para responder a esta pregunta, y la primera es para la candidata Claudia Dobles. La construcción de obra vial toma tiempo. Le pedimos que nos mencione 3 nuevos proyectos que cree que puede concluir en su administración. Bueno, definitivamente tenemos un rezago gigantesco y la ejecución en esta administración de obra vial ha sido
terrible, ha sido paupérrima. Lamentablemente no le va a quedar una muy buena cartera de inversión a la próxima administración. Normalmente para que una administración en sus 4 años pueda avanzar y finalizar las obras, toma normalmente varias administraciones. Nosotros le dejamos a esta administración una cartera de inversión de diferentes proyectos y la próxima administración recibirá muy poco. ¿Qué vamos a priorizar? Priorizaremos algunas rutas que tienen relación con el sector productivo. Priorizaremos Ruta 1, Ruta 27, priorizaremos también Ruta 32, hay que quitar las rotondas cuadradas, hay que hacer pasos a desnivel, hay que hacer los túneles falsos de la Ruta 32, pero también obras en las diferentes regiones que le cambian a usted la vida. Regresaremos a la estrategia de cambiar las rutas de lastre a rutas asfalto, que fue muy exitosa en la administración pasada, mejorándole la vida a usted. Gracias, doña Claudia. La siguiente consulta es para la candidata Natalia Díaz. ¿Iría adelante usted con el actual proyecto del tren eléctrico, sí o no, y por qué? Adelante. Por supuesto que sí, donde quede el proyecto. A mí no me interesa saber de quién es el tren, lo que me interesa es resolver el problema. Y ese empréstito que se presentó al Congreso lo vamos a tomar hasta donde esté, sea votado o si no continuarlo, porque creo que es un proyecto trascendental, pero en el interín también tenemos que actuar con lo que el INCOFER tiene disponible. Por ejemplo, ampliar horarios, que hoy los fines de semana no está funcionando. Eso es una medida importante mientras el proyecto avanza, porque esto toma tiempo y se requiere también de planificación. Aquí tenemos que empezar a planificar a largo plazo. No es que un candidato va a empezar a priorizar un proyecto o el otro. Eso no está bien. Esto debería ser una matriz seria de proyectos a 20, 30 años que no dependa de un presidente de la República, sino de una visión país. Muchas gracias a doña Natalia. Don Álvaro, la siguiente consulta es para usted. En un reciente informe de la NAME se reportan más de 500 puentes en condición alarmante o de falla inminente. ¿Podría comentarnos alternativas para la atención prioritaria de estas estructuras? Sí. Muchísimas gracias. Nosotros lo que hemos hablado es lo que está dificultando mucho poder reparar tanta infraestructura, involucra, entre otras cosas, hacer una reforma a la ley de expropiaciones, una reforma a la ley de contratación pública, a la de alianzas público-privadas y sobre todas las cosas acelerar la capacidad de tener los recursos, el financiamiento para los proyectos, porque eso es lo que los atrasa mucho, no tener el recurso, y por eso hemos propuesto el Fondo de Infraestructura Nacional que captará recursos de todo el planeta, excedentes costarricenses, excedentes del resto del mundo, y con eso podemos acelerar la atención de, por ejemplo, los puentes. Ahora, además de eso, tenemos que generar mayor capacidad de crear los carteles, y por eso en el MOP tenemos que hacer una reforma, no tanto de mover las cajas, sino de cómo captamos, formamos y retenemos el personal técnico que requerimos para poder reparar esos puentes. Muchas gracias, don Álvaro. Y la siguiente consulta es para el candidato Juan Carlos Hidalgo. Según el índice de competitividad 2025, tardamos en promedio 3.2 minutos por 100 metros en una presa. Sabiendo esto, ¿cómo solucionarlo? Adelante. No oí bien. Según el índice de competitividad del año 2025, tardamos en promedio 3.2 minutos en 100 metros en una presa. Sabiendo esto, ¿cómo lo solucionaría? Adelante. Sí, esta es una de las peores tragedias que viven los costarricenses día a día. Gastar horas de nuestras vidas en una presa, entrapados en un carro. Y esto requiere, por supuesto, soluciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo, nosotros creemos que necesitamos aumentar la cantidad de oficiales de tránsito de manera significativa para que estos oficiales de tránsito estén ahí agilizando el tránsito, que es para lo que deben de estar. Creemos en la implementación del marchamo digital para que entonces se agilicen los flujos de tránsito, especialmente cuando se trata de peajes. Y ya para pensando un poco más en el largo plazo, hay que hacer una inversión importante en semáforos inteligentes, que esto es algo que se ha hablado por muchos años y que necesitamos implementar de una vez por todas. Y, por supuesto, una solución de transporte público eficiente y accesible, que puede ser el tren, por supuesto, y vamos a analizar el proyecto que es el gobierno, o un sistema de buses rápidos BRT con carril exclusivo. La siguiente consulta es para don Ariel. Don Ariel, hay más de 100, solamente este año que acaba de pasar, hay más de 100 rutas de autobús que ya no dan el servicio, obligando así al usuario a tener que
costear un servicio mucho más caro o en condiciones muchísimo más riesgosas. ¿Cómo le devolvería el acceso al transporte público, específicamente a la modalidad autobús, a los usuarios? Nuestra reforma en materia de transporte público tiene varios cambios. Primero, creemos en el tren eléctrico urbano, no importa si fue de la administración anterior, de la administración actual, hay que utilizarlo, hay que mejorarlo, hay que echarlo a andar, no puede ser una discusión politiquera. Segundo, tenemos que renovar la flota de buses en nuestro país. Es cierto que hay rutas que se han abandonado, pero hay una responsabilidad constitucional del Estado costarricense de atender esas rutas que se han abandonado. Lejos de lo que planteaban otros partidos políticos de aumentar la vida útil de los buses de 15 a 20 años, buses que se queman en la calle y que brindan un pésimo servicio, en nuestro caso creemos que a través de fondos internacionales podemos fortalecer una flota de buses verdes. Eso va a contribuir a que podamos llegar a lugares donde no estemos llegando y también lograr financiar el acceso para que las personas puedan lograrlo. Esto es con voluntad política. Así como establecimos el cobro electrónico para pagar pasajes de bus, así vamos a enfrentar el sector autobusero para estos cambios que estamos proponiendo. Gracias, don Ariel, y a todos los candidatos y candidatas. Continuamos con el tema de transporte e infraestructura vial. Teresita. Así es, Jessica, en este momento vamos a tener una oportunidad para que los candidatos se puedan preguntar entre ellos 30 segundos específicamente y 1 minuto para que puedan responder. Van a estar en orden de preguntas de izquierda a derecha según están ubicados en el escenario, comenzando por el candidato Álvaro Ramos y así sucesivamente, posteriormente don Ariel Robles, posteriormente doña Claudia, después doña Natalia Díaz, don Juan Carlos Hidalgo y don Juan Carlos le pregunta a don Álvaro. Así que damos inicio a partir de este momento. Adelante, don Álvaro. Sí, muchas gracias, don Ariel. Aquí estamos una nueva generación de personas que desean participar en política. Nuestra generación desea el teletrabajo. Cuando yo era superintendente de pensiones, promoví con mucha intensidad el teletrabajo y eso fue incluso antes de la pandemia. Y por eso mi equipo estaba listo para afrontar la pandemia y teletrabajar. ¿Me acompañaría usted en retomar con fuerza el teletrabajo para que la gente no esté ahogada en las presas todos los días? Planteamos 3 cambios profundos para poder lograr bajar las presas. Uno primero tiene que ver con justamente el tren eléctrico urbano. Uno segundo tiene que ver con la sectorización de las rutas de bus para que el servicio de buses esté en función de las personas, no de las empresas de buses. Y tercero, una política de teletrabajo. Está incluida en nuestro plan de gobierno. Vamos a cambiar el reglamento establecido para que no quede a criterio de la jefatura si se va a teletrabajo o no. Si hay un trabajo que es teletrabajable, don Álvaro, y usted lo sabe bien, esto no puede quedar amarrado a si el jefe quiere o no quiere por sesgos de que piensan que bueno, que si una persona teletrabaja no va a cumplir con las funciones. Si ya se demostró, por ejemplo, en una pandemia, que se puede atender un servicio sin abandonarlo y hacerlo bien, el teletrabajo tiene que impulsarse y por supuesto que vamos a sumar esfuerzos desde nuestro gobierno, esperamos que con la fracción que elija Liberación. Don Ariel, es la oportunidad de que le haga la pregunta a doña Claudia. Doña Claudia, una propuesta del Frente Amplio creó una ley para terminar la carretera a Cartago, pero su partido, el PAC, no la cumplió en 2 administraciones. En el gobierno de Carlos Alvarado se prefirió entregar la carretera a MECO y H. Solís, empresas vinculadas a escándalos sobre precios y corrupción. Hoy seguimos sin carretera. ¿Cuáles fueron las razones políticas para optar por beneficiar a empresas conocidas por prácticas corruptas en casos como Cochinilla? Don Ariel, es importante decirle que mantengamos un debate de altura. Si usted no tiene pruebas, yo le sugiero que no haga ningún tipo de denuncias. La administración pasada trabajó en la ejecución de obra pública de manera muy técnica. Y avanzamos, por ejemplo, en Circunvalación Norte, donde la administración pasada lo dejó al 93%. Esta administración finalizó solamente el 7%. Regresaremos a una ejecución eficiente, pero le voy a contar algo. La realidad es que la corrupción se nos está metiendo en los procesos de licitación. Nuestra propuesta es incorporar la digitalización y herramientas tecnológicas para garantizar la transparencia, la trazabilidad,
la rendición de cuentas y las auditorías. Con mecanismos de esta naturaleza no solamente se pueden hacer auditorías reales, sino que también se puede auditar por parte de la ciudadanía. Ese será nuestro compromiso y así avanzaremos. Para doña Natalia Díaz. Doña Claudia, su consulta para doña Natalia Díaz. Doña Natalia, con el 5G y la inteligencia artificial vamos a poder generar interoperabilidad entre los diferentes servicios públicos. ¿Cómo cree usted que podemos salvaguardar la infraestructura crítica en un caso de ataque? Como decía anteriormente, ya es un esfuerzo que se ha hecho. Le pongo el caso, por ejemplo, de interoperabilidad con el Depósito Libre de Golfito y el Tribunal Supremo de Elecciones. Antes usted tenía que llevar un cartón, ¿verdad?, como una tarjeta que iba usted a comprar con eso, y ahora se utiliza la cédula. Esos son beneficios para la población inmediatos que si empezamos a articular a todo el gobierno lo podemos lograr. El MISIT es el ministro rector, digamos, el ministro del MISIT es el ministro rector del tema también de ciberseguridad, de todo esto que tiene que ver con tecnología e innovación, pero esto debe ser transversal al gobierno. Es más, desde la presidencia, Claudia, debería haber alguien también que enlace todos estos temas junto con MISIT, porque es transversal. ¿Por qué? Porque toca salud, con telemedicina, porque toca el sector agro, también con la tecnología de punta que se necesita para ser más productivos. Entonces, realmente esto permea en todo el Estado, permea en el sector productivo, y lo que tenemos que hacer es que la gente sienta que ese servicio ha mejorado, que es más fácil hacer un trámite, que es más fácil la vida para ellos y que no tienen que movilizarse de un lugar al otro para hacer las cosas que requieren. Doña Natalia, es oportunidad de que le haga la consulta a don Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ¿qué propuesta tiene usted en su plan de infraestructura sobre el tema de las rutas estratégicas cuando se cierran por daños, lluvias? Una ruta 32, por ejemplo, una ruta también, el Cerro de la Muerte, Cambronero, que son cierres que a veces tardan días y que nos afectan en la productividad del país. Natalia, una excelente pregunta, puesto que la gente de Limón, por ejemplo, ha sufrido muchísimo bajo este gobierno. Los cierres en la ruta 32 han sido constantes, han durado hasta semanas, y esto tiene una afectación terrible no solo para la economía nacional, sino también para las poblaciones de la zona atlántica o la zona sur. Aquí tenemos que no podemos ser más papistas que el Papa. El problema es que a nivel del Ministerio de Ambiente también ha habido ciertas posiciones dogmáticas en materia ambiental. Por ejemplo, lo vimos con ese cierre que hubo hace unos meses, en donde no se abrió la ruta porque el MINAE impedía que se dinamitara una laja que estaba amenazando con deslizarse sobre la ruta. Pues bueno, ahí nosotros necesitamos tener una posición mucho más flexible por parte de nuestras autoridades ambientales, empezando por el MINAE, para que se puedan hacer intervenciones en rutas críticas, especialmente si son rutas que están en parques nacionales, para que podamos reanudar el tráfico lo más pronto posible. Don Juan Carlos, su consulta en este momento para don Álvaro Ramos. Bueno, la consulta era para doña Laura Fernández, pero no está, entonces me toca a don Álvaro. Don Álvaro, el rezago en infraestructura en Costa Rica es terrible. Estamos hablando de que, según la Cámara de la Construcción, alcanza más de 100.000 millones de dólares. Eso es más del PIB costarricense. Yo estoy a favor de utilizar los fondos de pensiones para que se invierta en infraestructura en el país y así podamos construir obra pública y mejorar los rendimientos de los fondos de pensiones y que tener mejores pensiones para los costarricenses. ¿Qué opina usted al respecto? Sí. Muchas gracias, don Juan Carlos. Magnífica pregunta. Cuando yo estaba en la Superintendencia de Pensiones, siempre estuvimos de acuerdo con que los fondos de pensiones debían usarse para infraestructura, pero una y otra vez faltaba el vehículo jurídico para poder hacer esa inversión y que se canalizara adecuadamente, porque hay que proteger los recursos de los que han ahorrado en esos fondos. Ahora tenemos el vehículo, lo estamos proponiendo. Es el Fondo de Infraestructura Nacional, un fondo que además será estructurado a nivel internacional para tener todas las garantías legales, no solo para los fondos de pensión costarricenses que inviertan en él, sino también fondos internacionales, fondos soberanos internacionales que pueden meter su capital ahí, y ese capital se usa como un capital semilla para poder iniciar todos esos fondos de infraestructura, porque aquí la gran diferencia es que no sea deuda, así no aumenta la deuda del Estado, es una capitalización en la infraestructura. Con eso estamos convencidos que podemos acelerar significativamente la inversión en infraestructura.
Continuamos con otro de los aspectos de este bloque de discusión que tiene que ver con el tema de puertos y aeropuertos. En este bloque tendremos una pregunta diferenciada para cada candidato y tendrán 1 minuto de tiempo para responderla. En el contexto de ese tema en nuestro país, los problemas por sedimentos y el cambio climático han provocado demoras en atención en Puerto Caldera. En materia aeroportuaria, en el caso de la terminal Daniel Oduber Quirós en Liberia, pese a un crecimiento de un 16,16% en el 2024, enfrenta graves problemas en su pista, limitaciones en la capacidad en temporada alta, ingresos en el aeropuerto, entre otros. En resumen, esos 2 canales de comercio requieren atención inmediata, precisa e urgente para poder recuperar su competitividad. Vamos nuevamente a hacer la consulta. Esto correspondía al contexto de esta problemática. Reitero, vamos a ir haciendo cada una de las consultas. La primera de ellas es para doña Claudia Dobles. Doña Claudia, cierre o reingeniería de Habdeba en INCOP. ¿Qué propone usted en esta materia? Bueno, es importante decir que de hecho Habdeba se le hizo una reingeniería ya que inició en la administración pasada, finalizó en el 2022, justamente para llevar eficacia y eficiencia. Un proceso que se hizo de la mano con todos los trabajadores, se hizo de una manera absolutamente ordenada y justamente liderada por nuestra candidata a la primera vicepresidencia, doña Andrea Centeno, una mujer de diálogo, una mujer de negociación. Es importante que tengamos un plan estratégico de desarrollo portuario, no solamente para Habdeba, sino también para INCOP, que constantemente puedan estar actualizando los planes maestros de ambos puertos y que tenga una lógica nacional. Entonces, a pesar de que Habdeba ya sufrió una reingeniería hace poco, creo que es importante que constantemente estemos revisando métricas, objetivos y que estemos buscando el desempeño en ambos puertos. Muchas gracias, doña Claudia. La siguiente pregunta es para la candidata Natalia Díaz. ¿Pondría en marcha el proyecto del aeropuerto de Orotina? De ser afirmativa su respuesta, ¿en qué fase pensaría dejarlo? Sí, evidentemente todo proyecto debe valorarse, pero yo antes de empezar también a ver esa alternativa que puede ir avanzando en paralelo y que nos va a tomar algún tiempo, revisaría las condiciones de aeropuerto internacional que tenemos hoy, los 4 que podamos desarrollar. Por ejemplo, bueno, Limón, que está pendiente, Juan Santamaría, que está colapsando y tenemos que ver qué solución damos. El mismo Daniel Oduber, que vence la concesión en el año 2030 y tenemos que empezar a ver ese proceso y que ojalá también el tema de la pista pueda ser concesionado a quien tenga también la parte de la terminal. Hay que revisar muchas cosas previo antes de tomar decisiones de otro aeropuerto. Quiero ordenar la casa primero, quiero centrarme en eso y empezar a hacer una red de interconexión de aeropuertos internacionales en el país que podamos implementar y en paralelo puede ser este aeropuerto, puede ser el de OSA, estamos valorando las opciones en paralelamente porque es importante tenerlas a mano, pero sí tenemos que entrar y ordenar lo que hoy hay, que está a la vuelta de la esquina y que tenemos que hacerlo a la brevedad. Continuamos con la consulta a don Álvaro. Si gusta, le hago un repaso de los datos mencionados anteriormente en materia aeroportuaria. Don Álvaro, ¿gusta que le haga un repaso de esos datos? Está bien así. Continuamos. La consulta, don Álvaro, es si usted mantendría el modelo de concesión para la administración de los aeropuertos en el país. Pues claro que lo mantendríamos, de hecho, y ahora doña Natalia hizo referencia a la decisión de que deberíamos tener múltiples aeropuertos regionales en el país. Eso es parte de nuestra visión de que debemos apostar por regionalizar, por tener infraestructura que alimente sobre todo las ciudades emergentes del país. Y para lograr eso, el mejor camino es algo parecido a la concesión o su variante más moderna, la alianza público-privada. Actualmente en el Congreso ya está caminando una ley de alianzas público-privadas que goza del respaldo de muchísimos de los sectores especializados. En nuestro gobierno garantizamos que esa ley va a caminar y va a ser una herramienta complementaria al Fondo de Infraestructura Nacional, porque recordemos, no solo se trata de la alianza público-privada o la concesión, es cómo capitalizamos rápido esa alianza para que no se atrase por falta de dinero. En eso el fondo es la solución. Muchas gracias, don Álvaro. La siguiente consulta es para el candidato Juan Carlos Hidalgo. ¿Requieren nuestros puertos una legislación que sea parte del marco para una estrategia nacional de puertos?
¿Qué incluiría en esa legislación puntualmente? Sí, yo creo que tenemos una situación en nuestros puertos que merece tremenda atención, porque esto está impactando la calidad de vida de los costarricenses. Vean ustedes que un barco dura aproximadamente un mes en desembarcar en Puerto Caldera y cada día tiene que pagar una multa de $20,000. Adivina quién termina pagando esa multa. Por supuesto que usted, consumidor. Nosotros creemos que tenemos que ver, primero que todo, el estado de la concesión que vamos a heredar en agosto de este año en Puerto Caldera y ver cómo hacemos para que esa concesión sea una concesión que sirva a los intereses de los costarricenses. Pero también estamos planteando la apertura de un puerto o hasta 2 puertos en el Pacífico para permitir descarga granelera y así descongestionar Caldera. Estamos hablando de Punta Morales o del mismo Golfito, 2 puertos que están en capacidad con alianzas público-privadas de empezar a operar en pocos meses en Costa Rica. Don Ariel, para poder atender mayor cantidad de pasajeros en el aeropuerto Daniel Oduber, ciertamente se necesitan algunas intervenciones. ¿Conoce usted cuáles pueden ser o a qué aspiraría que podrían hacerse estas intervenciones en este aeropuerto internacional? Vamos a intervenir ambos aeropuertos porque el rezago es significativo. También vamos a intervenir los puertos de nuestro país. No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que hace muchos años nos vendieron la idea que los puertos de nuestro país, tanto Caldera como en Limón, con las concesiones iban a mejorar. Cosa que es completamente falsa. Hoy existe enorme desigualdad, a pesar de que tanto en Limón como en Punta Arenas se tienen los principales ingresos económicos de nuestro país. Hay que fiscalizar esas concesiones. No es posible que, por ejemplo, en Puerto Caldera, hoy el gran premiado de que esa concesión siga a lo loco, no es ni siquiera el sector comercial de nuestro país que está sufriendo. Es justamente el dueño del partido que hoy financia la campaña de la candidatura ausente en este debate, que es doña Laura Fernández. La corrupción hay que denunciarla, la de antes y la de ahora, y eso siempre va a ser un debate de altura. Muchas gracias, don Ariel. De esta manera finalizamos con esta temática y vamos al último tema de abordaje en este debate nacional: vivienda y agua. En este bloque tendremos una pregunta diferenciada para cada uno de ustedes y tendrán 1 minuto para su respuesta. No hay contrapregunta. Vamos a darles un poco de contexto de una problemática que es notoria, que le duele a muchísimas personas y que impacta lamentablemente de muchas maneras. Costa Rica enfrenta una crisis habitacional profunda con más de 140.000 viviendas necesarias. El informe de balance y tendencias del sector vivienda del 2024 reporta la existencia de 576 asentamientos informales, en donde aproximadamente habitan más de 183.000 personas en condiciones infrahumanas. Es imprescindible dignificar las poblaciones y atender este problema de raíz que tiene tantas aristas. La primera pregunta que vamos a hacer, reiteramos, tienen el tiempo para responderla en 1 minuto. La primera consulta es para doña Claudia, Teresita. Así es. La primera consulta puntualmente, doña Claudia, es: mencione 3 acciones inmediatas a tomar en el AIA que no requieran reforma de ley para aplicarlas. Adelante. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos sostenido es que el AIA tiene que ser intervenido. La realidad es que la ejecución es demasiado lenta, están en una situación financiera de crisis, no hay proyectos en la mira. De hecho, se paralizó Orosi 2, que es el que nos iba a garantizar agua para toda la región metropolitana. Entonces nosotros sí creemos que el AIA necesita una reestructuración y una intervención en algunas de sus áreas. Nosotros retomaremos Orosi 2. Trabajaremos en el fortalecimiento de las asadas, que son las que le dan agua potable a muy buena parte del país, sobre todo en zonas rurales. Continuaremos con el proyecto de agua no contabilizada, que es tan importante para el saneamiento de las finanzas de la AIA, y generaremos más y mejores proyectos de saneamiento, que en el país tenemos porcentajes de saneamiento muy bajos. Vamos a garantizar con esos proyectos que tengamos agua potable a futuro y una intervención adecuada para el buen funcionamiento de la IA. Doña Natalia,
Según el informe del Estado de la Nación del 2024, con datos de la IA, 22 de los 31 sistemas de acueductos de la GAM tienen condición deficitaria. ¿Cuáles serían 2 acciones inmediatas en el AIA para poder ahondar en materia de gestión y avanzar en esta materia? Sí. Yo creo que el problema de gestión, como usted dice, me parece que hace falta una mejor articulación de todo el sector que ve este tema, no solamente AIA, sino ASADAS, acueductos municipales para los que tienen acueductos. Es un sistema importante que tenemos que articular de una mejor manera mientras se revisa la ley de aguas y se toma una decisión en ese camino que es compleja y que en la Asamblea también todavía está en análisis. Sin embargo, también hay un tema de capacidad del personal de la institución. Yo creo mucho en las alianzas público-privadas, creo que esa es la solución, pero requerimos de una capacidad técnica también desde la presidencia ejecutiva, las gerencias, la subgerencia, los departamentos técnicos, que también trabajen articuladamente para lograr que esto sea una realidad, para justamente tener una mejor gestión del agua. ¿Por qué? Porque el agua sobra en Costa Rica, lo que falta es gestión. Tenemos un 50% del agua que se desperdicia, y esto no solamente es importante para el acceso al consumo humano, sino también para el desarrollo de proyectos productivos de gran impacto nacional. Muchas gracias, doña Natalia. La siguiente pregunta es para el candidato Álvaro Ramos. Según datos de la Contraloría General de la República, en cuestión de una década, la cantidad de asentamientos informales aumentó en un 50%. En ese entendido, ¿cómo trazaría una meta de erradicación de tuburios? Sí. Muchísimas gracias. Eso va en varias líneas. Número 1, tenemos que hacer la reforma al marco jurídico de la gestión del tema de vivienda en Costa Rica. Es increíble que aún no tengamos una ley para el Ministerio de Vivienda, solo hay una ley para el limbo. Eso revesta capacidad de rectoría al Poder Ejecutivo. Segundo, tenemos que hacer un abordaje a los asentamientos informales, relajando aquellas regulaciones que impiden la formalización de dichos asentamientos sin poner en riesgo temas como el código sísmico. Tercero, nosotros nos hemos comprometido a 50,000 bonos de vivienda que han sido muy recortados durante la actual administración. En nuestra administración habrá 50,000 soluciones de vivienda. Cuarto, queremos promover un modelo piloto de facilitar los alquileres para aquellos que desean eventualmente comprar. Gracias, don Álvaro. Don Juan Carlos, según datos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en los últimos 5 años se han registrado muchísimo más de 70 incendios en estructuras conocidas como cuarterías, lamentablemente con fallecimiento de niños y de adultos. Las pérdidas materiales pues también son importantes. ¿Qué fortalecería para controlar el tipo de crecimiento como esto, como cuarterías o aquellas edificaciones que nada más se utilizan para la vivienda y no están habilitadas precisamente para eso? Yo creo que aquí tenemos que hacer una acción coordinada que parte efectivamente por el trabajo que el gobierno central pueda hacer, pero también en conjunto con los gobiernos locales. Muchas de estas cuarterías están ampliamente identificadas y es necesario entonces sí que la institucionalidad intervenga para empezar a movilizar esta gente y darles soluciones de vivienda, una vivienda que sea segura, una vivienda que sea digna, y por eso yo también creo que el tema del bono de vivienda es un tema que tenemos que terminar de impulsar. Tenemos que fortalecer. Este gobierno ha hecho recortes importantes en ese sentido, solo 6,000 bonos de vivienda el año pasado, cuando en gobierno socialcristiano se ha llegado a dar más de 16,000 soluciones de vivienda. Creo que esto tiene que ir en acompañamiento, entonces sí, gobierno central, gobiernos locales y por supuesto la sociedad civil para tratar de reducir estos siniestros que lamentablemente han traído mucha tragedia a hogares costarricenses. Muchas gracias, don Juan Carlos, y es la oportunidad para el candidato Ariel Robles. Según los expertos, se necesita invertir más de 400 millones de dólares al año para la atención de nuestro recurso hídrico. Mencione puntualmente 3 proyectos que implementaría para mejorar la situación de nuestro país. En materia hídrica tenemos varias propuestas. Primero, hay que intervenir el AIA, lo hemos mencionado, en esto coincidimos con el planteamiento que hacía doña Claudia, es un desastre lo que hay hoy en la gestión del AIA. Lo segundo que nos parece fundamental es que exista un portafolio de proyectos país,
porque lo que hoy está sucediendo es que se están gestionando proyectos sin ninguna claridad y sin ninguna planificación. Tercero, es fundamental fortalecer el trabajo de las asadas. Existen muchísimos territorios de nuestro país que no los atiende la gestión del AIA, los atienden las asadas con gestión comunitaria. Hay que dotarles de mayor independencia, de mayor capacidad de gestión para que el agua pueda llegar a comunidades donde hoy no está llegando. Cuarto, sí, hay que retomar Orosi 2, pero hay que hacerlo con la compensación requerida porque las comunidades, por ejemplo en Orosi, entienden los impactos que esto significa. Vamos a impulsar ese proyecto también, pero siempre con la compensación a la comunidad que requiere, porque ciertamente hay impactos que hay que valorar. Muchas gracias, don Ariel. Y bueno, de esta manera hemos finalizado el bloque de temático que hemos preparado para esta noche. Y ahora tenemos un espacio para un mensaje final de cada uno de ustedes de 1 minuto y medio. Iniciamos con don Juan Carlos Hidalgo. Adelante. Costarricenses, yo sé que ustedes están hartos, están cansados. Yo también lo estoy. Estamos cansados de una institucionalidad que nos está fallando. Estamos cansados de pasar horas en presas, perdiendo calidad de vida, perdiendo tiempo con nuestros seres queridos, perdiendo tiempo con nuestros amigos. Estamos cansados del alto costo de vida, de que a pesar de que trabajamos duro, no nos alcanza el dinero. Y yo no me conformo con que nos digan que esta es la nueva normalidad. Yo no me conformo con que nos digan que tenemos que acostumbrarnos a esta mediocridad. A lo largo de esta campaña, a lo largo de estos debates, a lo largo de estos espacios, hemos presentado soluciones concretas a estos problemas. Hemos mostrado un equipo serio de gente honesta que está dispuesto a entrarle de lleno a solucionar problemas que se han venido acumulando por muchos años en nuestro país. Este 1 de febrero no solo escogemos un presidente, este 1 de febrero escogemos un rumbo. ¿Qué tipo de Costa Rica queremos? ¿Queremos seguir apostando por la mediocridad o el estancamiento? ¿O queremos apostar por el cambio con resultados? Yo sé que ustedes quieren progreso, yo sé que ustedes quieren un país más eficiente, yo sé que ustedes quieren seguridad. Vamos a apostar por eso, vamos por ese triunfo el próximo 1 de febrero. Don Álvaro, tiene 1 minuto y medio para dar su mensaje final. Amigas y amigos, yo pues pensé en hacer un cierre normal hoy, pero este no fue un debate normal, fue un debate bastante extraño. Tuvimos muchos problemas técnicos y algo que me pareció muy interesante, ya hice alusión a ello, somos una nueva generación política. Se han cometido errores, amigos. Yo pues pensé en hacer un cierre normal hoy, pero este no fue un debate normal, fue un debate bastante extraño. Tuvimos muchos problemas técnicos y algo que me pareció muy interesante, ya hice alusión a ello, somos una nueva generación política. Se han cometido errores